Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a continuar viendo los fundamentos de cinemática y mecanismos, pero haciendo énfasis ahora en el cálculo de los grados de libertad o movilidad de un mecanismo. Antes de empezar les dejo esta imagen de una creación del artista holandés Theo Jansen. Son unas criaturas que se mueven con el viento y están compuestas por diferentes mecanismos. Les recomiendo que vean algún documental sobre estas máquinas porque realmente son muy interesantes. Como ya habíamos visto, el grado de libertad o movilidad de un mecanismo es el número de parámetros de entrada que se deben controlar independientemente para llevar al dispositivo a una posición en particular. Las cadenas cinemáticas o mecanismos pueden ser de cadena abierta, como esta de acá, o de cadena cerrada, como este otro de acá. Los mecanismos de cadena cerrada, como este, pueden llegar a tener más de un grado de libertad. En cambio, los de cadena abierta con más de un eslabón siempre van a tener más de un grado de libertad. ¿Cómo determinamos el número de grados de libertad? Bueno, supongamos que tenemos este mecanismo plano de acá, donde este es el eslabón fijo y queremos determinar el número de grados de libertad. Sería un mecanismo similar a este de acá, ¿sí? Con este eslabón como eslabón fijo. Para eso vamos a usar esta fórmula donde m, ¿sí?, es el número de grados de libertad o movilidad, L es el número de eslabones y J el número de juntas completas. Ahora bien, ¿cómo surge esta fórmula? Bueno, vamos a ver cada uno de sus términos. Habíamos visto que un eslabón libre en el plano tiene 3 grados de libertad. Entonces, cada uno de estos eslabones, si estuviera libre, tendría 3 grados de libertad. Por eso, tenemos este 3 multiplicando el número de eslabones. Son los 3 grados de libertad de cada eslabón libre multiplicado por el número de eslabones. También habíamos visto que un mecanismo era una cadena cinemática donde al menos un eslabón se había fijado al marco de referencia. Entonces, ese eslabón que se fijó al marco de referencia perdió sus 3 grados de libertad. Por eso le vamos a restar los 3 grados de libertad del eslabón que se fijó al marco de referencia. Y además habíamos visto que una junta completa me dejaba libre un único grado de libertad. Por ejemplo, esta junta de pasador me deja libre solamente la rotación de un eslabón respecto del otro. Entonces, cada junta completa me quita 2 grados de libertad. Por esto, en esta ecuación le restamos 2 veces el número de juntas completas, o sea, 2J. Entonces, el número de grados de libertad o movilidad va a ser igual a 3 veces el número de eslabones menos 3, que corresponde a los grados de libertad que pierde el eslabón fijo, menos 2 por el número de juntas completas. Para este mecanismo tengo entonces 4 eslabones, que son L1, ¿sí?, al eslabón fijo siempre lo vamos a llamar 1, L2, L3 y L4. Y juntas completas tengo J1, que es esta, J2, que es esta, J3, que es esta, y J4. Entonces, los números de grado de libertad me van a quedar igual a 3 veces por el número de eslabones, que son 4, menos los 3 grados de libertad que pierde el eslabón fijo, menos 2 por el número de juntas completas, que dijimos que eran 4. Entonces, esto es igual a 1, tengo 3 por 4, 12, menos 3, 9, menos 8 igual a 1. Este mecanismo tiene un grado de libertad, lo cual es cierto. Fíjense en este mecanismo de acá de 4 barras, que si yo fijo este eslabón al marco de referencia, la posición de este eslabón, que es una manivela, me va a fijar la posición de los otros 2 eslabones, o sea, del balancín, que es este de color azul, y del acoplador, que es este de color naranja. ¿Sí? Quedan fijas en función de la posición de la manivela. Por eso, un único grado de libertad. Otra forma de escribir esta ecuación es esta de acá, que se conoce como ecuación de Groebeler. Ahora bien, ¿qué pasa con las semijuntas que me dejan libre 2 grados de libertad? Bueno, se considera que cada semijunta vale 0,5. O si no, podemos usar esta otra ecuación, ¿sí?, donde J1 son las juntas completas que me dejan libre un solo grado de libertad y J2 son las semijuntas que me dejan libres 2 grados de libertad. Entonces contaría de manera independiente a las juntas completas de las semijuntas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Supongamos que queremos determinar el número de grados de libertad de este mecanismo de acá. Bueno, vamos a usar la ecuación de Groebeler. Dijimos que m, el número de grados de libertad, era igual a 3 veces el número de eslabones menos 1 menos 2 veces el número de juntas completas. Entonces vamos a contar el número de eslabones.
como dijimos, vamos a llamar siempre 1 al eslabón fijo, que si bien en este caso no está dibujado, ¿sí? Sería el eslabón que va desde esta junta a esta otra junta, ¿sí? Entonces tenemos el eslabón 1, que es el eslabón fijo, el eslabón 2, que es este es el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y juntas completas tenemos J1, que es esta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta semijunta, que dijimos que valía 0,5 una semijunta. Entonces esta pasaría a ser la junta 7,5. ¿Sí? De esta forma el número de grados de libertad me queda igual a 3 por el número de eslabones, que es 7, menos 1, menos 2 por el número de juntas completas, que vimos que era 7,5. Entonces, 7 menos 1 me da 6, por 3, 18, menos 2 por 7,5, que es 15, me queda m igual a 3, lo cual es cierto. Fíjense que acá tenemos un mecanismo de 5 barras entre L1, que es el eslabón fijo, L2, L3, L4 y L5. ¿Sí? Un mecanismo de 5 barras. Y habíamos visto que un mecanismo de 4 barras tenía un grado de libertad. Entonces, cuando yo agrego un eslabón a un mecanismo de 4 barras, me queda un eslabonamiento de 5 barras, pero también le agrego un grado de libertad. ¿Sí? Un mecanismo de 5 barras tiene 2 grados de libertad y un mecanismo de 4 barras tiene 1 grado de libertad. Entonces, este mecanismo de 5 barras de por sí tiene 2 grados de libertad. Y además, en este caso tengo estos dos eslabones, ¿sí? Que me agregan un grado de libertad adicional. Fíjense que por más que el mecanismo de 5 barras estuviera fijo, estos dos eslabones se pueden seguir moviendo. Entonces, tengo los 2 grados de libertad del mecanismo de 5 barras más el grado de libertad de estos dos eslabones. Por eso tengo 3 grados de libertad. ¿Sí? En el caso de mecanismos espaciales, la fórmula que vamos a usar es esta de acá. ¿Sí? Cada eslabón de un mecanismo espacial tiene 6 grados de libertad, por eso este es 6. Pero el eslabón fijo en marco de referencia perdía sus 6 grados de libertad, por eso le restamos este 1. Y además tenemos las juntas. J1 son las juntas que me dejan libre 1 grado de libertad, o sea, me restringen 5 grados de libertad, por eso este 5. J2 son las juntas que me dejan libre 2 grados de libertad, o sea, me restringen 4 grados de libertad, por eso el 4. De igual manera, tengo 3J3, 2J4 y J5 que me estaría permitiendo 5 grados de libertad, o sea, me restringe un único grado de libertad. El número de grados de libertad de un ensamble de eslabones me va a permitir predecir su carácter o comportamiento. Entonces, si el número de grados de libertad es mayor que 0, se trata de un mecanismo como estuvimos viendo hasta ahora. Fíjense que acá tengo un mecanismo de 4 barras y como dijimos, un mecanismo de 4 barras tiene un grado de libertad igual a 1. Si tiene grado de libertad igual a 0, no se puede mover y se trata de una estructura. Un mecanismo de 3 barras, como este de acá, con juntas completas, tiene grado de libertad igual a 0 y se lo llama tripleta delta. Fíjense que en este mecanismo de 4 barras, si yo sueldo el eslabón rojo al eslabón celeste, ¿sí? Tengo un mecanismo de 3 barras y no se puede mover. Entonces tiene grado de libertad igual a 0. Y en el caso que el grado de libertad sea menor que 0, se trata de una estructura precargada. Piense que cuando tenemos que construir dos eslabones como estos, va a ser muy difícil que coincidan exactamente los agujeros. Entonces voy a tener que forzarlos a los eslabones para hacer que coincidan los agujeros y de esa manera la estructura me va a quedar precargada. Ahora vamos a ver qué son las paradojas. Supongamos que queremos determinar el número de grados de libertad de este mecanismo que tenemos acá. Vamos a aplicar entonces la ecuación de Groebler. Numeramos los eslabones, como siempre dijimos que el eslabón 1 es el eslabón fijo, entonces tenemos el eslabón fijo L1, este eslabón L2, L3, L4 y este eslabón rojo es el L5. Vamos a numerar también las juntas, tenemos la junta esta J1, J2, J3, J4, J5 y J6, son todas juntas completas. Entonces, el número de eslabones dijimos que es 5 y el número de juntas completas es 6. Me queda 5 menos 1 es 4, por 3, 12, menos 6
por 2, que también es 12, me queda m igual a 0. Fíjense que es cierto porque no se mueve, ¿sí? Lo tengo acá, es este mecanismo y no se mueve. Pero fíjense que si cambio de lugar esta junta y la coloco acá en esta posición, ¿sí? Pasa a tener un grado de libertad. Entonces no se cumple la ecuación de Groebler, ¿sí? Para este caso. Y por eso decimos que se trata de una paradoja. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque la ecuación de Groebler no toma en cuenta ni la forma ni el tamaño de los eslabones. Y en este caso todos los eslabones estos, los eslabones celestes, tienen la misma longitud y quedan paralelos, ¿sí? Y eso es lo que permite el movimiento del mecanismo. Bueno, lo cierto es que no son comunes las paradojas, ¿sí? Hay algunos casos donde sí pueden llegar a ocurrir y por eso siempre se recomienda hacer un modelo a escala como este para comprobar que no se trate de una paradoja. Otra paradoja es este caso de acá donde tengo estas dos levas. Y la condición en este punto es que tenga rodadura sin deslizamiento. O sea, tengo una fricción tan elevada que no se permite el deslizamiento de una leva respecto de la otra, ¿sí? Lo único que puede ocurrir es una rodadura de una leva sobre la otra. Entonces, aplicamos nuevamente la ecuación de Groebler, ¿sí? Numeramos los eslabones, empezando por el eslabón fijo, que si bien no está dibujado, iría de esta junta a esta junta de acá. Entonces tengo L1, L2 y L3. Y ahora numeramos las juntas. J1 es esta junta, J2 esta junta completa, y si esta junta permite solamente rodadura sin deslizamiento, se trata de una junta completa y la vamos a llamar J3. Entonces tenemos 3 juntas completas. De esa forma me queda en la ecuación de Groebler el número de eslabones igual a 3 y el número de juntas también igual a 3. Entonces 3 menos 1 es 2, por 3 6, menos 2 por 3 también 6, me queda m igual a 0. Lo cual es cierto, fíjense en este mecanismo de acá, que para que se mueva el punto este de contacto, ¿sí? Tiene que permitir tanto la rodadura como el deslizamiento. Y si yo pongo la condición de rodadura sin deslizamiento, esto pasa a ser una estructura y no se mueve, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que se trata de una paradoja? Bueno, lo cierto es que si cambio de ubicación los eslabones, haciendo que el punto de contacto, este de acá, coincida con la línea de centro que va desde este centro a este de acá, ¿sí? Esto pasa a tener grado de libertad 1 y sí se mueve, ¿sí? Tengo rodadura pura en el punto de contacto y esto se mueve. Por eso decimos que se trata de una paradoja. Esto es común en las ruedas de fricción, como estas de acá, ¿sí? Donde moviendo un eslabón puedo mover también el otro, ¿sí? Y en el punto de contacto, este de acá, tengo únicamente rodadura. Entonces, por eso nuevamente se trata de una paradoja. Lo que me dice la ecuación de Groebler es que tengo 0 grado de libertad y sin embargo en la práctica tengo 1 grado de libertad. Por ese motivo, cuando tengamos ruedas de fricción como estas, o levas donde el punto de contacto coincida con la línea de centros, ¿sí? A esa junta completa la vamos a considerar como semijunta. O sea, esta junta completa la consideramos como semijunta. Simplemente para que se cumpla la ecuación de Groebler. Entonces, si bien se trata de una junta completa porque solo permite rodadura, la vamos a considerar semijunta solamente para poder cumplir con la ecuación de Groebler. Como última diapositiva, vamos a ver algunos dispositivos como son estos para movimiento intermitente. El movimiento intermitente es una secuencia de movimientos y de tensiones. Y una detención es un periodo en el cual el eslabón de salida permanece inmóvil, mientras que el eslabón de entrada continúa moviéndose. Entonces, a este mecanismo de acá se lo conoce como mecanismo de Ginebra, ¿sí? Es similar a este mecanismo que yo tengo acá. Y para un movimiento continuo del eslabón de entrada, que sería el eslabón amarillo, tengo un movimiento de salida intermitente en el eslabón rojo, ¿sí? Este tipo de mecanismo se solía usar en las antiguas filmadoras para mover la película. Este otro mecanismo se lo conoce como mecanismo de Ginebra lineal y tiene el mismo principio de funcionamiento que este mecanismo de acá. Y finalmente, a este mecanismo de acá se lo conoce como mecanismo de trinquete y es similar al mecanismo que tenemos en el piñón de la bicicleta.